Este, Está en Génesis capítulo 4, verso 1, principalmente Génesis 4, verso 1. Hay algo ahí que yo lo llamo, yo lo veo como la primera enseñanza de parte de Dios. Durante toda la Biblia, toda la palabra de Dios, vamos a encontrar diferentes enseñanzas a través de los diferentes maestros. La Biblia dice que él mismo constituyó, que él mismo formó a algunos pastores, a algunos maestros, a algunos evangelistas, a otros apóstoles. Dios constituye, Dios llama, pero aquí yo percibo que es Dios mismo revelándose y trayendo un mensaje. Vamos a partir de la idea que Dios es amor. Él es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y una de las muestras del amor de Dios es la disciplina, porque es amor, al final de cuentas. Dios es el que ama, disciplina. Dice otras traducciones de la Biblia, Dios es el que ama, castiga, y ya hemos hablado de eso. Se me complica percibir el concepto del castigo, porque no me imagino a Dios pegando. Dios no es pegador. No, espérame, cuando yo digo Dios es amoroso, Dios es castigador, no estoy diciendo Dios es pegador, porque Dios no pega. Entiendo que en nuestra cultura el castigo está fuertemente asociado al golpe, al cinto, a la chancla. No, castigar es hacer casto, castigar es hacer puro. Eso es castigar. Dios nos castiga, Dios nos purifica. Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos capacita. ¿Sí? Y tenemos evidencia de la enseñanza o del amor de Dios desde Éxodo 20. Éxodo 20, lo que conocemos como los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son más, pero los 10 mandamientos, habló Dios estas palabras. Habló Dios estas palabras, dice la palabra de Dios. Habló Dios estas palabras a Moisés, y Moisés las habla al pueblo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás, no tomes el nombre de Dios en vano. Guarda un día de la semana para construirte espiritualmente. 6 días trabajas, pero un día de esos 7, que a veces es el domingo, a veces el miércoles, a veces el martes. El asunto es que no dejemos pasar 7 días sin que tengamos un momento de construcción espiritual, de fortalecimiento espiritual. Honra a tus padres, mandamiento con promesa. Honra a tus padres. Cada una de esas son enseñanzas de parte de Dios que llegan a través de, en este caso fue Moisés, pero en diferentes ocasiones. Vemos al Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba con alguien, interactuaba con alguien, y surgía esa expresión: no peques más. Te puede venir algo que te lastime más, puede venir algo que te haga daño. Decía Roja, ¿hay más para abajo? Sí, hay más para abajo. Cuando nos alejamos de Dios, o sea, Dios quiere nuestro bienestar, y el bienestar que Dios quiere resulta a través de la enseñanza, de la instrucción y de la capacitación. Es como llegamos a un estado de bienestar de parte de Dios, a través de sus enseñanzas. Y hay una expresión que yo encuentro en Génesis capítulo 4, que yo la veo como la primera enseñanza de parte de Dios. La primera. Digo, hay otras, ¿verdad? Hay muchas, pero la primera, Génesis capítulo 4, verso 1. Dice: conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y allí irrumpe Dios. Ahí entra Dios a la escena. Eso es grande. Porque te repito, vimos a Moisés, Dios habló a Moisés y Moisés habló. Y Dios habló a Isaías y a Isaías habló. Y Dios habló a Jeremías y Jeremías habló. O Dios inspiró a Pedro, o Dios inspiró a Pablo, y hablaron y llegaron. Pero aquí tienes a Dios mismo. De alguna forma es Dios, o al menos es lo que nos deja ver la Biblia. Y Dios mismo, ante una situación, ante un enojo, porque Caín está enojado, Caín está molesto, se siente tal vez en desventaja delante de su hermano, y Dios irrumpe. Dice la expresión: y se ensañó Caín. Otras traducciones dice: y se enojó Caín en gran manera. Y el verso 6: entonces Jehová, entonces Dios mismo, entonces el Señor irrumpe y dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y viene una enseñanza: si bien hicieras, no serás enaltecido.
si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eso es, tú puedes dominarlo. Si haces bien, si no, el pecado está a la puerta. Una traducción de la Biblia más antigua, se le conoce como la Biblia del oso, dice que el pecado está a la puerta, el pecado duerme, a las puertas duerme el pecado. A las puertas duerme el pecado, dice esa traducción. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Porque muchos de los grandes pecados o de los grandes errores que pudiéramos haber cometido tienen que ver con el estado de ánimo. Sí, hay errores que se cometen cuando estamos muy contentos, pero tal vez los más graves, los más dañinos, tienen que ver con el malestar, con el mal humor, cuando las cosas no salen. Las cosas no salen como queremos y vamos y nos desquitamos con la persona equivocada. Las cosas no salen como queremos y de pronto es nuestra familia las que pagan el precio. Porque el pecado siempre está a la puerta. Y es algo que no debemos olvidar. Una enseñanza que llega de parte de Dios. Una enseñanza que llega sin intermediarios de parte de Dios para con nosotros. El pecado está a la puerta. El pecado duerme afuera. Inmediatamente. Inmediato a nosotros. Muy inmediato a nosotros. Allí. Ahí está. Recuerdo de niños fuimos a visitar a una señora, a una casa. Y sabíamos que tenía un perro. Y sabíamos que estaba afuera. Y sabíamos que no debíamos de salir. Porque más de una ocasión nos dijo. No salgan, y afuera está el perro, y afuera... Nunca conocí al perro, nunca lo vi, nunca nos acercamos, porque nos quedaba claro que a las puertas ahí había un peligro latente, y no debíamos de salir. Dice esta traducción, el pecado está a la puerta, a las puertas duerme el pecado. ¿Sí? Es una enseñanza que llega de parte de Dios. El pecado está al acecho, dice la Nueva Versión Internacional, ansioso por controlarte. Pero para ti será su deseo. Esto es, tú debes controlarlo y ser su amo. Tú debes dominarlo. Vaya, siempre hemos tenido la capacidad de dominar el pecado. Siempre hemos tenido la capacidad de someterlo. No es más fuerte que nosotros. Sin duda la tentación es algo que está ahí. Y sin duda, sí, pero nunca ha sido más fuerte que nosotros. Al menos ese es el mensaje que deja Dios. Es el mensaje que nos deja Dios. Por eso me llama mucho la atención. Y por eso le estoy llamando yo la primera enseñanza que llega de parte de Dios. Porque había una interacción anterior. Sí, si te vas a Génesis, en el capítulo anterior vas a encontrar a un Dios hablando con Adán y dándole una serie de instrucciones a Adán, o al menos una. De esto no comas. Tiene que ver con obediencia. No dice ni qué, ni por qué, ni da más explicaciones. Simplemente es el no y se acabó. Aquí no, aquí vemos algo diferente. Aquí vemos a un Dios que se acerca, que se anticipa, porque no debemos de perder de vista que Dios se anticipa. A veces construimos una relación con Dios, el Dios de la... ¿Cómo llamarlo? El Dios de la consecuencia. Cuando la consecuencia ya llegó, cuando las consecuencias de mis decisiones ya están ahí, y entonces construyo una relación con Dios en las consecuencias. No, este es un Dios que se anticipa, porque Dios se anticipa, porque la pérdida, la tragedia, no debiera ocurrir. Porque Dios no quiere que perdamos. Dios no es quitador, Dios es dador. Dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Un Dios que se anticipa y se revela y de alguna manera habla con Caín. ¿Qué está pasando? ¿Por qué decayó tu semblante? Porque lo que hagas con el semblante decaído tiene consecuencias que lastiman. Lo que hagas malhumorado tiene consecuencias que lastiman. Lo que hagas deprimido. Todas las historias que he escuchado de una persona que tiene que ver con el suicidio estaba deprimido, estaba triste, las cosas no le estaban resultando. No conozco una historia donde digan, y estaba celebrando que ganó el contrato, y estaba celebrando que salió con su esposa y se suicidó. No, simplemente no es así. No conozco una historia donde diga, y después de venir alegremente con sus hijos, los golpeó. No. Pero había decaído su semblante. Estaba malhumorado, estaba enojado, estaba deprimido, estaba amargado. Y Dios llega y le dice, eso no, enseñorea, tú puedes enseñorearte, tener dominio sobre eso. Para ti será su deseo. Tú puedes dominarlo, tú puedes controlarlo. Continúa el verso 8. Dice el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, para ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y verso 9. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y dijo Caín a su hermano. Y fue Caín y buscó a su hermano y se reconcilió con él. Bueno, eso es lo que me hubiera gustado que dijera el verso 8. Sí, la verdad. ¿Sí? Y Caín fue y buscó a su hermano Abel y le pidió que le enseñara a ofrendar mejor. Y fue Caín y le pidió a Abel que le vendiera lo mejor de las ovejas para ofrecerle a Dios.
Me encanta, así debiera ser, así debiera continuar la historia. Y fueron felices para siempre, ¿no? Porque después de tener una relación con Dios, después de interactuar con Dios, después de que la palabra de Dios llega a nuestra vida, se supone que debemos de atender la palabra de Dios. Lo cierto es que no sea así. La historia no es esa. La historia no acaba así. Dios se acerca a Caín y le da una enseñanza a Caín. Como podemos decir, y Dios nos habló a través del sacerdote, a través del pastor, a través del ministro, a través de nuestros hermanos, a través de nuestra esposa. La palabra de Dios llega. Podemos decirle a nuestros hijos, la palabra de Dios llega a través de los padres. Y el padre se acercó y le dijo al hijo, discutieron, pelearon y fueron y se pusieron de acuerdo, y el padre le dijo a su hijo, mi hijo, mira, yo quiero que tú mañana te levantes y empieces un día diferente. Y así fue. No es la historia. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, la verdad es que sí eres guarda de tu hermano. Pero él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me haya me matará. Pues sí, una serie de consecuencias que no debieron de haber ocurrido. Por no ponerte de acuerdo con tu hermano. Por no ponerte de acuerdo con la persona que estás molesta. Porque esta historia es Abel, pero es la esposa, son los hijos. Y no me puse de acuerdo. Y no me puse de acuerdo con mi hijo, no me puse de acuerdo con mi esposa, no me puse de acuerdo con mi trabajador simplemente. Y no me puse de acuerdo con mi trabajador, y entonces llegó y nos fuimos a juicio, terminamos en conciliación arbitraje y una demás. El pecado está, todo inicia con el pecado está a la puerta. Siempre el pecado estará a la puerta. Siempre la tentación estará a la puerta. Siempre. Allí, inmediatamente, a una decisión, fíjate, a una decisión. Estar a la puerta está a una sola decisión. Una sola decisión puede desembocar en una gran pérdida. Una sola decisión puede desembocar en una reconciliación y en una reconstrucción. Una sola. No es, y esto, y esto, y esto, y terminé donde no quería, pero una sola decisión. Totalmente identificable. El pecado está a la puerta. Una enseñanza de parte de Dios. Tal vez la primera enseñanza de Dios que tenemos. La primera. Porque puede hablarte de la primera instrucción. Tiene que ver con la obediencia. Cuando habla del fruto, del árbol del bien y del mal. Pues es la primera instrucción de parte de Dios. Pero si yo pensara en la primera enseñanza, lo primero que Dios le enseñó al hombre, lo primero que Dios nos enseñó, previo a Moisés y previo a Abraham y previo a Isaac y previo a Jacob y previo a Noé y previo a todos los grandes patriarcas, previo a todos los profetas, hay una enseñanza primaria. El pecado está a la puerta. Siempre. Miles de años después, en nuestra realidad cotidiana del 2019, el pecado está a la puerta. Pero podemos enseñorearnos de él. Podemos dominarlo. No es más fuerte que nosotros. No es más fuerte. Siempre habrá un peligro latente para hacer caer todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho como familia, todo el patrimonio que hemos llevado, todo se puede venir abajo con una sola decisión equivocada. Así de, no asustarnos, pero así de frágil puede ser esto, o así de fuerte. Al final de cuentas, así de fuerte puede ser, así de consolidado puede ser. Una casa firme y una casa fuerte, pero al mismo tiempo, a una decisión de venir todo abajo. A una llamada telefónica, a un mensaje, llega el mensaje, enviar, a un clic, pensar en eso, a un clic de acabar con todo, a un send, enviar, de acabar con todo, a una firma. El pecado siempre está a la puerta. Esa es la primera enseñanza de Dios, que no debemos hacer nunca. Ahí está, Génesis capítulo 4, la primera enseñanza de Dios, que nos permite recordar que Dios está presente y que podemos enseñorear. No está. Esa tentación, esa situación no es más fuerte que yo. No es más fuerte que yo porque Dios está presente. Y no va a entrar. Está a la puerta. Jamás va a entrar si yo no le abro la puerta. Si le abro la puerta, entonces entré y acaba con todo. Decía Roge Chivo en cristalería, ¿no? Entró y destrozó todo. Pues sí, lo dejaste entrar.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Salgamos al campo. Qué diferente hubiera sido. Fíjate que acabo de escuchar la voz de Dios, acabo de escuchar un mensaje de parte de Dios. Y bueno, Dios, pues Dios es bueno, hombre, y yo cometí un error y pues no estuvo bien. Y bueno, mira, vamos a ver cómo le hacemos. Salgamos al campo. Llegamos a una carnita asada. No fue la decisión de Caín, pero no debiera ser nuestra decisión. El asunto es recordar siempre que allá afuera está el pecado, acechando, buscando a quien destruir. Pero palabra de Dios, sin intermediarios, tú puedes enseñorearte de él. Podemos enseñorearnos del pecado. ¿Okay? Recordar siempre eso y transmitirlo a nuestros hijos para tener una casa firme. ¿De acuerdo? Hacemos una oración.